Hola, ¿qué tal a todos? Estamos una vez más aquí en el programa de Por Iguales y el tema que hoy nos ocupa tiene que ver con la migración y el trato inhumano que se ha recibido y que se acentúa por unos sucesos trágicos que acaban de pasar justamente en Ciudad Juárez y es en lo que hoy nos vamos a adentrar en Por Iguales. No olvide suscribirse y quédese con nosotros. Como ustedes saben y ya les dijimos, hoy vamos a hablar de migración a raíz pues de que fallecieron decenas de personas en una situación muy trágica en uno de esos centros de reclusión de migrantes, porque es lo que son. Pero para hablar de este tema el día de hoy tengo como invitado a Pedro Uribe. Pedro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, gracias. Pedro, abogado por la Universidad de Guadalajara y tiene estudios de posgrado que justamente van en tenor de los derechos humanos y la migración. Y por supuesto, nuestro analista y politólogo de cabecera, Matthew Cisneros, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación constante, que a veces les dejo abajo, pero en esta ocasión era indispensable hablar de este tema que además nos duele. Sí, ¿no? sí. Entendemos la agenda, amigo, y agradecemos que te hayas podido dar el espacio. No habíamos tenido la oportunidad de tenerte. Primera vez. Uribe. En fin, yo creo que resulta grave que el mandatario de este país, justo en su programa que tiene de la mañanera, un día después de la tragedia, salga y en vez de aclarar o darnos una luz o una estrategia sobre esta situación tan grave que se visibilizó, salga a decirles amarillistas a los periodistas y salga a decir pues que es un ataque político de sus opositores, ¿no? Es una situación por demás grave y creo que es un problema integral y muy, pues, que adolece, Pedro. Yo creo que nos podría un poco contextualizar, Pedro, el problema de la migración en México. Pues bueno, considero que es una de las situaciones que se está dando recurrentemente en nuestro país. El acceso por la frontera sur hacia, como destino, Estados Unidos. Tenemos que también irnos como un poquito atrás. Joe Biden está siguiendo un tanto las políticas de su antecesor, que fue Donald Trump, en el cual era la presión constante al presidente de México, en este caso Andrés Manuel López Obrador, para el despliegue por todo el país de militares y que no logren llegar como tal a Estados Unidos. Ese es como uno de los antecedentes, por lo cual Andrés Manuel decide desplegar aproximadamente a 30,000 soldados y de esa manera intentan que no lleguen los migrantes. Oye, no hicieron el muro, pero sí desplegaron fuerzas para contenerlos. ¿Cómo ves el asunto, Matt? Pues soltaste dos dardos al principio, amigo. Uno sobre la reacción del gobierno de México sobre este tema, y otro hablando acerca de un problema que ya lleva muchos años, que es sobre la migración y que además no es exclusivo de México, sino que es un efecto mundial, ¿no? Claro. Es decir, los gobiernos no tienen, o los países no tienen la capacidad de solucionar los problemas para su gente, y esa gente tiene la necesidad de buscar otras alternativas en otros países. Es decir, eso ya nos dice que hay un problema de fondo en el mundo, en donde hay países que tienen demasiado y hay países que no tienen para solucionar los problemas de su gente, ¿no? Hay asimetrías, ¿no? Galeano decía que el tercer mundo no es la antesala del primer mundo, sino la causa de que exista un primer mundo. Exactamente. Eso es un asunto importante que no tenemos que dejar de observar, ¿no? Y segundo, en México es por supuesto uno de los países más afectados en este tenor. Es decir, México es un país sumamente desigual. Mira, cada vez que revisamos el INEGI aumentan el número de pobres, y ya no digamos el tipo de pobreza, que sí es alimentaria, que sí es de vivienda, que sí es de acceso a estudios. Es decir, tenemos que 68, 70 millones de pobres, más de la mitad de la población. Claro. Es lamentable, es tristísimo, es natural, es lógico. Y que hacia abajo se replica, o sea, Latinoamérica son totalmente. condiciones similares de desigualdad que hay. Es lógico que exista un efecto de búsqueda, de mejora de la calidad de vida, y que en Estados Unidos exista esa aspiración. Entonces, el gobierno de Estados Unidos, como bien lo menciona Pedro, ha sido renuente a acceder a algún acuerdo, a recibir a los mexicanos. Los mexicanos generalmente son tratados como mano de obra barata, ¿no? No ha habido un intento de, digamos, recibirlos a través de una culturalización bilateral, ¿no? O un efecto
ciudadanización incluso. Y que en este caso tú hablas nada más de los mexicanos, pero Sí. acuérdate de las caravanas, o sea, estamos hablando de un tema más complejo, o sea, son los mexicanos, más súmale a todos los que vienen De justamente Centroamérica, totalmente. Sí, Y como bien lo señala Pedro, digamos que detonó algo muy importante a partir de la presidencia de Donald Trump, que claro. es, a ver, Andrés Manuel, no te voy a permitir, porque además Andrés Manuel y Donald Trump se llevan muy bien, se llevaron muy bien. Y dijo, bueno, pues no te voy a generar un muro, pues a ese muro lo ponemos en la frontera sur de México. Y desplegó soldados de la Guardia Nacional, Claro. de hecho, fue muy polémico la instauración, la implementación de la Guardia Nacional Claro, a lo largo del en primer la frontera, trienio sí. de Andrés Manuel. Y pues a esos elementos los desplegó y hubo brutalidad en el uso de la fuerza del Estado con los migrantes en un penoso episodio ya hace varios años, ¿no? Sí, claro. Y la política de Estados Unidos y la política de México condescendiente con la de Estados Unidos es detener a los migrantes. Y Claro. vemos que ha ocurrido una serie de eventos que tenía que desencadenar en una bomba de tiempo, Sí, lamentablemente, sí, como lo que no, pasó. y mira, ¿no? hay paralelismos muy curiosos ahorita que hablan de los presidentes. La primera es la edad, pues, que los dos son ya casi octogenarios. Y la segunda es que ante situaciones adversas sacan respuestas patéticas, Y ¿no? esa es Joe la otra Biden parte. también, Claro, definitivamente. aventándose un chiste, Andrés Manuel, desviando la atención cuando tenemos un problema por demás complejo, ¿no, Pedro? Sí, o sea, considero, digo, ahorita mencioné como tal el tema de Centroamérica y de los migrantes que ingresan por la frontera sur, sin embargo, también no podemos olvidar a nuestros compatriotas que están ingresando a territorio americano. Digo, igual nosotros también como mexicanos vemos bastante mal las violaciones constantes que se les dan a nuestros personas mexicanas, pero también no logramos observar todas las violaciones constantes que surgen en nuestro país, Claro. en ese intento del centroamericano poder llegar a Estados Unidos como tal. Los que llamamos como tal migrantes en tránsito, que Claro. son esas personas que solamente buscan llegar a un país fin, un país destino, y que en el transcurso del tiempo pues sufren de violaciones como abusos, explotación, también no hablemos del crimen organizado. No, claro. que Oye, San también- Fernando, Tamaulipas también pasó una situación muy clave con más de 50 migrantes en una Claro, masacre. claro. Pero, y mira, es muy interesante ver cómo a veces vemos que un país como México, con la historia que tenemos, tiene una sociedad que a veces tiende a ser xenofóbica, tiende a ser Claro. racista, tiende a Sí. discriminar. O sea, nadie sale de su país porque esté chido. No, Vienen no, no, huyendo no. de condiciones No, deplorables, no. como bien lo mencionas, por cuestiones Sí. económicas o por cuestiones de violencia, ¿no? Claro, claro. Entonces, ¿quién va a exponerse o va a exponer a su familia por una cuestión de voluntad y nada más, ¿no? O sea, realmente la gente que quiere brincar hacia qué lado está buscando un mejor futuro, y vemos el caso ahí que en Ciudad Juárez, donde lo que encontraron No, fue, hombre. oye, no sé si vieron el video, es No, no, indignante, totalmente, o sea, es una indignante. cuestión No, y ese solamente es desagradable. un detonante que Justo. quedó grabado, pero hay muchísimos antecedentes. Ya nos tocó ver las cajas en las cuales transportaban las cajas de trailers y se comunicaban y murieron cientos de personas asfixiadas. Digo, al final de cuentas es un tema que nos parece o no tenemos como tal la sensibilidad, pero tenemos que entender algo muy claro. Un derecho humano es la movilidad. Claro. Tenemos el derecho de poder buscar mejores oportunidades o huir de distintas violencias, guerrillas y demás que estamos viviendo. Sí, o sea, tú no tienes la culpa del lugar donde naciste porque nadie te da a elegir. Entonces ya tienes que estar condicionado y aguantarte a donde estás, a las condiciones Claro, de violencia claro, que estás claro. viviendo, pues evidentemente no. O sea, y en estos esfuerzos integrales no hablo de la doctrina de Estados Unidos, la doctrina No. Monroe, sino es, a ver, no quieres tu problema de migración, ayúdanos a Sí. mejorar las condiciones sociales que vive la realidad social de Centroamérica y de Claro. Sudamérica, y entonces no vas a tener este problema, Por ¿no? supuesto, porque luego viene el problema. A ver, el no entender de fondo cuál es la situación te lleva a tener xenofobia finalmente. Es decir, Como los tal. países que reciben a migrantes, por ejemplo, en Europa, que con la Claro, y con la recepción vuelta de los neofascismos todavía qué Imagínate, desgracia, ¿no? con los musulmanes que son discriminados porque buscan mejores oportunidades en el mundo europeo, y digamos, los tradicionales europeos creen que les quitan los trabajos, Sí, el que son caso de Polonia, o- que se ha comprobado que ni siquiera es cierto, pero se genera un discurso xenofóbico a favor de un proyecto político. o que van a realizar terrorismo, pero Claro. pero no siempre es así, pues, o sea, Claro.
Güey, el discurso de Trump que decía los mexicanos, que ¿no? todos son violadores, lo todos dijo son tal cual. delincuentes. Claro. Incluso ese discurso es un catalizador para las campañas políticas de algunos neopopulistas. Es decir, Claro. es muy duro todo lo que está pasando y creo que la desinformación, pues, por supuesto que provoca lo que estamos viendo, reacciones de gobiernos que no saben cómo tratar el tema. Este es el caso del gobierno. A ver, ¿dónde está Dan Augusto? El secretario... Le echó la bolita a Ebrard, ¿eh? ¿Y dónde está Ebrard? Haciendo campaña como corcholata. O sea, ¿qué se tendría que hacer, Pedro, desde tu perspectiva? ¿O qué pudiéramos incluso empezar a generar? Pues, o sea, yo considero que primero que nada tenemos que encontrar una cultura de sensibilizarnos también a nosotros, porque sí criticamos total el ver a niños enjaulados, que Claro. es algo que ya nos tocó Donald ver Trump. recurrentemente en Estados Unidos, con nuestros connacionales. Pero nosotros como mexicanos, ¿cómo actuamos cuando tenemos de frente a un migrante que está buscando mejores oportunidades? Pensamos exactamente lo mismo, vienen a quitarnos las oportunidades, vienen a quitarnos ¿Cuáles? empleos, bla, 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 bla. Digo, Sí. Al final de cuentas Sí. hay extranjeros estacionados, migrantes estacionados en nuestro país porque como tal solicitan un asilo en Estados Unidos, entonces Estados Unidos dice no, que me esperen en México y sucede esto. Los Claro. tienen encarcelados como si fueran Sí, presos. güey, o sea, ¿cómo les llaman ilegales? Pues no es ilegal. No, ser no es humano, ¿cómo ilegal que ¿cuál es tu vivir? delito? Efectivamente, y enjaulados como tal, o sea, sí, es ¿qué una lo que prisión. sucedió? Sucede que- Si ven el video, está la reja, está cerrada, Sí. se está quemando y los guardias, mira, se van. O Las sea, personas es estar preso, en cabrón, búsqueda estar en una cárcel, de un güey. asilo en Estados Unidos por diversas Sí. situaciones. Oye, y luego llegas a tu destino y qué oportunidad tienes cuando, a ver, no tienes un acta de nacimiento. Efectivamente. Y ahí empezó tu martirio administrativo, ¿no? Burocrático. Es sí, decir, sí, sí. ¿cómo acreditas? A ver, para generar una cita en el SAT, digo, no Sí, es por no. echar, pero... Sí, no, pero antes, no, ¿no? o sea, Sí, es cierto, vienen la casa muchísimas más también. violaciones de No, derechos no, humanos, para- o sea, para uno un como migrante que mexicano, quiera claro. trabajar en Sí. nuestro país, ¿cómo trabajas? No vas a tener... Un empleador, ¿no? Tú como Efectivamente. empleador también, ¿qué trámites y Día, para claro. dar de alta en el seguro? ¿Cómo le das O seguro sea, social a tu- No, en primera no se puede, claro. es imposible. O sea, no hay las políticas necesarias para que un extranjero ilegal pueda trabajar en México de manera correcta, con seguridad social y demás prestaciones. Sí, uno de los temas más graves que platicaba con Pedro tenía que ver con los migrantes, que ya viene la migrante y viene embarazada y tiene un hijo, pero luego no quieren registrarlos porque evidentemente corren el riesgo de que los deporten y entonces tienes ciudadanos de ninguna parte del mundo, güey. De hecho, ese es mi tema de tesis, era ¿Sí? el cómo... Aguas muchas- que si te llega a ver cierta ministra... Cierta ministra se lo lleva, yo no sé, ciertos... Y sobre Digo, el todo- traslado desde la frontera sur hasta llegar al país destino que es Estados Unidos puede ser de meses como tal y en el cual pueden sufrir violencia y pueden como tal tener algún hijo y si nace en territorio mexicano es mexicano por derecho. Claro, Pero debería las de tener personas derecho. vienen huyendo de diversas situaciones en las cuales yo creo que si vengo de una guerrilla lo menos que pienso es traerme mi pasaporte, una acta Claro. apostillada y los demás trámites burocráticos que te solicita como tal el registro civil para poder registrar a tu hijo. Entonces el bebé queda en estado de ¿Qué va a indefensión hacer? siendo mexicano como tal. Claro. Sí, Por derecho. pues el tema es por demás complejo. Yo creo que en esta ronda podríamos charlar un poco ya de las conclusiones y hacia dónde creemos que va esta agenda. Yo creo que las agendas políticas, independientemente del partido al que se pertenezca en este país, como somos un país de tránsito, bien lo menciona Pedro, debemos absorber esa bandera y generar menos condiciones. Está bien para los locales, claro que sí, que hay mucho que desear, pero también para son humanos, cabrón, ¿no? Sí. ¿Y qué clase de país somos? O sea, ¿cómo, Sí. como especie de por sí nos estamos depredando a sí mismos en este conflicto interno que hay en la guerra por ciertos Sí. negocios? Ahora dejar expuesto lo demás, qué calidad. Y además siempre hemos sido en México hospitalarios, qué extraño que ahora no lo seamos. Yo Claro. recuerdo incluso haber momentos históricos que movieron en un rumbo a la humanidad. ¿Te acuerdas en el sexenio de Lázaro Cárdenas Sí. que recibió A los españoles a de los la guerra españoles? civil de Franco. Exactamente. Sí. Y también le dio tránsito a los guerrilleros del Che Guevara para su Sí. tránsito a Cuba.
pues qué raro que nos olvidemos de esas cosas. Creo que tendríamos que tener un poquito más de mano izquierda en esos asuntos. Sí. Esa sería mi conclusión. Y de sensibilidad, sí, Pedro. Pues sí, creo que históricamente se ha dado el tema de la migración y hemos sido hospitalarios. No sé qué está sucediendo. Yo sí lo asumo como que las presiones de Estados Unidos hacia el gobierno actual están siendo demasiado fuertes, por lo cual obligan al presidente a aplicar políticas complejas, rudas, que a nadie le gusta, pero lo que sucedió el día de ayer y lo que está sucediendo todos los días en nuestro país es terrible, es una violación constante de derechos humanos y no puede seguir sucediendo. Claro. Y pues miren, yo creo que este tema nos va a dar para más como muchos otros y esperemos tenerlos de vuelta aquí en esta mesa para entrarnos en temas ya más específicos. Podremos dedicarnos a las caravanas migrantes, también hay mucho que hablar de eso y yo creo que se visibiliza ahora estos centros de atención a inmigrantes que son centros de detención de migrantes y la problemática que no ha de haber ahí adentro, o sea, lo que está complicado, afuera estás expuesto, pero ahora estamos viendo que incluso los dejaron que se calcinaran, o sea, eso es increíble, güey, es innombrable, güey, es una aberración, ¿no? Lo que pasó en San Fernando es una aberración, lo que pasa todos los días, como lo menciona Pedro, en los camiones, la gente que cruza el río, la gente que estafa, ¿no? Y los hacen que cruzar un río en Reynosa y ahí los dejan expuestos sin dinero, es una cuestión totalmente grave y requiere de soluciones integrales, pero bueno, me dio mucho gusto, tenemos aquí algo que quisieran agregar. Sí, que le echen un ojo a los que nos ven, a las audiencias, a Josebet. Ella es una chica muy, muy interesante, muy atinada en los temas de internacionalistas y va a estar subiendo contenidos, ¿verdad, amigo? Sí, y ha subido algunos ahí ya de migración y derechos humanos. Claro. Bueno, muchas gracias, hasta pronto. Nos vemos.